Muy buenas tardes, profesores y compañeros, amigos, seguidores y familiares. En esta ocasión voy a presentar, más que una exposición, es un análisis a mi trabajo de investigación que hice por mucho tiempo y que actualicé en este 2026, que el título principal es Causa de la deforestación en los manglares de Pedregal. Se hizo un estudio de investigación y encuestas para saber cuáles eran las reales causas de la deforestación, cuál es el comportamiento de la población ante cuál es el comportamiento de la población ante esta problemática, si conocen y qué están dispuestos a hacer, cómo qué decisión tienen ellos o qué medidas toman ellos en el aspecto que es sobre la sostenibilidad ambiental, la protección del ambiente y versus la necesidad de la población, necesidad económica, necesidad de vivienda, necesidad de, por decirlo así, de un material para cocinar, porque muchas personas viven en las islas y no es tan fácil cuando tú vives en una isla o cerca, digamos que tengas que transportarte por vía marítima. No es como acá que se te acabó el gas y tú vas a la tienda, a la bomba, donde sea. Allá sí tienen gas, pero hay ocasiones en que hay que esperar que la marea suba, y esta y otros aspectos mínimos que quizás los que están afuera no lo saben. Quizás un ambientalista te viene a decir, no, pero que construyen con otra cosa, pero es que en realidad en el caso de construcción de casas y demás, la materia prima en la costa específicamente de Pedregal, más que todo de las islas, Sevilla, Higueros y demás, es el material de mangle. Pero entonces a veces enfocamos a los que menos afectan, porque seamos realistas. O sea, ¿cuántas varas para una casa saca una persona en 20 años de vida? Si esas casas que son hechas con sus bases de mangle demoran 30, 40, 50 años. Entonces que a veces se enfoca hacia una población que sí es visto, sí afecta, pero no tanto como otras áreas, como por ejemplo la ampliación de las 9 hectáreas del aeropuerto Enrique Malek. Eso nadie lo toca. O sea, ahí fue una devastación lo que hubo y en eso no cuestionan. Bien, como título pues del análisis, cambia de causas de la deforestación a manglares de Puerto Pedregal, guardianes en peligro. Guardianes, ¿por qué? Ya veremos por qué nos referimos a los manglares como los guardianes invisibles y que están en peligro, y analizaremos pues la deforestación y el impacto en Chiriquí más el comportamiento de la población. Imaginen, imaginen un futuro sin costas. Imagina que tu casa tiene una barrera invisible que protege tu hogar de tormentas y a la vez cría de mariscos que llegan a tu mesa. Mariscos como el pargo, la concha, el camarón, el cangrejo merchora, las arvejas, todo eso, porque los manglares no solo funcionan como una barrera que te protege de desastres naturales, sino que sus raíces funcionan como ecosistema de reproducción, que se alojan allí ciertas especies marinas es como su hábitat, por decirlo así. En cuanto a analizándolo de una manera global, a nivel de nación, a nivel de regional de Panamá, posee la mayor superficie de manglares en Centroamérica, y el 22% de estos se encuentran nada más y nada menos que en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, en Puerto Pedregal, este gigante verde está en estado de vulnerabilidad. Hace como 10 años atrás había una fundación que se llamaba Mar Viva, que empleaba personas de la comunidad, más que todo mujeres, madres de familia y adolescentes. Esta fundación ya no está porque la dueña o la fundadora muere, y los familiares pues tienen como otras perspectivas de la vida, otros deseos, y quedan como a la deriva. Pero este era una buena opción. Se reforestaron alrededor de mil árboles de manglares. 1000 árboles se reforestaron, que hoy en día se puede ver el fruto. Es decir, si esto hubiese seguido, hoy en día hubiésemos reforestado mucho más y la recuperación fuera mucho más visible. Incluso a pesar de que fue poco lo que se reforestó en aquella época,
cuando usted va, sale a la luz el trabajo que se hizo, porque las personas que conocemos el área podemos ver lugares que antes estaban algo devastados, hoy en día están con piñuelos de mediana estatura, mangles rojos ya bien desarrollados. Puerto Pedregal, tierra y agua. En el contexto geográfico está localizado al sur de la ciudad de David y se asienta sobre rocas sedimentarias del Cuaternario y suelos limosos y arenosos, debido a la cercanía a la costa. Es decir, suelos limosos son suelos lodosos y arenosos pues son suelos que en sí no es arena como tal, como una playa, pero sí es algo arenoso y también contamos con un suelo bastante, un poco árido en ciertos lugares del distrito. La hidrografía está bañado por los ríos Chiriquí y el río Garibaldi, además del río Platanal junto con la red de esteros como el estero Pedregal y el estero El Cabrito, bañado por el estero El Cabrito, que es el estero que está, eso está en Chiriquí, en el corrimiento de Chiriquí. Hoy en día, quizás lo han escuchado mucho en las noticias porque está como en una polémica acerca de que en el estero del Cabrito, ahí es donde se va a construir el puerto Barú, buscando pues un desarrollo económico, tratando pues de dar algo de sostenibilidad también. Aquí puse como un recordatorio, pues la mezcla de agua dulce y salada en el estero permiten que el mangle prospere. Estas aguas de estos ríos que desembocan exactamente en un lugar que se llama Rincón, el río Rincón le dicen, es donde se unen como este desagüe de estos ríos y esto hace que esto le hace muy bien para el fortalecimiento de los manglares y el mantenimiento. ¿Por qué la deforestación? Porque es hoy en día una amenaza. La pérdida del manglar ocurre mucho por presión social, es decir, por presión de las personas, por la deforestación, por el crecimiento, por el crecimiento industrial, y demás. Bien, volvemos. Ya hablamos pues de, en la diapositiva anterior vimos pues los ríos que bañan los manglares. Hoy vamos a ver otra de las grandes importancias, no es solo por la fauna marina, sino también es un refugio de vida, un refugio de aves. Recuerden que en Panamá tenemos la mayor cantidad de aves de Centroamérica. Entonces los manglares sirven como refugio. Aquí podemos ver un ejemplar de una de las muchas aves que utilizan nuestros manglares. Aparte de eso, es un hogar de especies vitales para la economía local como los crustáceos, el camarón blanco, camarón rojo, como se lo mencioné, los cangrejos, las pasteleras, la corvina, el pargo, el robalo, las garzas, gavilanes, mangleteros, la fragata, que la pueden ver en la imagen. El manglar funciona como una maternidad donde los juveniles crecen protegidos antes de salir al mar abierto. Sí. ¿Por qué dice que funciona como una cuna de una maternidad? Porque allí es donde se refugian los animalitos, camarones, cangrejos y demás, para luego salir entonces a la superficie del mar abierto. Cuando están un poco más indefensos, es como por ejemplo cuando los pollitos, usted ve que usted agarra un pollito chiquitito y lo cuidan 2, 3 meses y ya después lo sueltan. Bueno, así mismo es lo que hace el manglar con las especies marinas, hasta cuando ellas estén lo suficientemente fuertes para sobrevivir en el océano. Sin los manglares entonces no tuviéramos donde esta cuna, como este semillero, por decirlo así, de mariscos. Concepto, aquí tengo pues para aclarar algunos conceptos que hemos utilizado en nuestra exposición. Hablaba anteriormente de que Pedregal está compuesto por suelos lixiviados, es líquidos que circulan entre los desechos y arrastran sustancias tóxicas que van al manglar. Se habló de la era cenozoica, en este caso se mencionó de la era cuaternaria, que es la era geológica actual donde se forman los suelos en Pedregal, que estamos, que estamos sobre roca, ¿no? Sobre roca de la era cenozoica. Los esteros son canales de aguas que se comunican con el mar y reciben flujos de marea. Y la intrusión salina es el movimiento de agua de mar
hacia el acuífero dulce. Es decir, donde hace como una confluencia el agua dulce con el agua salada que les dije que ocurre en lo que es el río Rincón. La percepción de la comunidad, tenemos aquí personal activo de la comunidad, como lo son el señor Feliberto Díaz, Mecano Henry y demás. Percepción de la comunidad. Según encuestas realizadas con una muestra real de la población, tanto no solo de Pedregal, sino de Villa La Paz y de Villa Escondida, arrojan que el 74% de los residentes reconoce las causas de la deforestación. El 78% cree que las actividades pesqueras, cree que las actividades pesqueras, el 78% de la población cree que las actividades pesqueras no afectan tanto y el 95% de la población reconoce que es importante la protección de los manglares. ¿Cuál es la conclusión que saca la misma población en cuanto al desarrollo sostenible, enfocado en la protección específicamente de los bosques de manglar? Dado los altos índices de desempleo en Pedregal y la necesidad de proteger el ambiente, ¿cómo podría el ecoturismo sustituir la extracción de madera sin afectar la economía de las familias? Hoy en día se están trabajando en proyectos de la mano de la Cámara del Comercio y algunas fundaciones como CIFEN y SECONRO están trabajando en proyectos importantes, como por ejemplo se les está enseñando a la población, ya tienen una asociación de concheros de Pedregal, para más que de por qué tiene que ver la extracción de concha con los manglares, que para extraer la concha hacen caminos, y en ese hacer caminos, por decirlo así, hacer canaleta, tienen que ir en el camino cortando los manglares, contribuyendo a la deforestación. Entonces lo que se le está enseñando ahorita en un proyecto es, como tienen en España y otros países de Europa, cultivo de cosecha de concha, es decir, que no tengan que estar haciendo cada vez que van canales y canales, sino que ellos están como un cultivo, sí, donde ellos cogen las conchas grandes y dejan las chiquititas y es como algo fijo que van a ir allí, que ya ellos saben, por ejemplo, en cada ciertos meses cuando se acaban en tal canal, vuelven al otro y eso baja en un índice enorme lo que es la devastación de manglares a causa de la extracción de concha. Aparte de eso, están más organizados y pueden, no van a coger las conchas pequeñitas, sino que las van a proteger para que sea como un semillero. Así como, por ejemplo, se siembran los frijoles, así mismo están ellos como un proyecto de cosechar conchas. Hay otro proyecto también que está iniciando, está en la marcha, sobre crear senderos, porque hay muchos monos, boas y, como le digo, especies atractivas al turista, crear como senderos de ecoturismo parecido al que hay en Puerto Armuelles en el sendero de los monos. Así se está planeando hacer uno en Puerto Pedregal. Y están también Proyecto Puerto Barú, por medio de CIFEN, su fundación, está también iniciando un proceso de lo que es reforestación de manglares y limpieza de playas. ¿Qué medidas ha tomado la población? Como respuesta a la problemática de las causas de la deforestación, han tomado lo que les dije ahorita: capacitar a pescadores como guía turístico, invertir en infraestructura de avistamiento de aves, promover la gastronomía local de pesca artesanal e incentivar la reforestación de las áreas que en algún momento fueron utilizadas como áreas de ganadería. ¿Qué conclusiones podemos obtener de esta investigación? Un llamado a la acción, que no nos quedemos solos con el hablar o con las ideas, sino llevarlo a la marcha, que sea verbo no sustantivo. En esta monografía dejamos claro una lección: el manglar de Pedregal es un ecosistema de alta productividad pero de extrema fragilidad. La solución no es solo prohibir, sino exactamente, no es solo prohibir, sino educar y crear alternativas sostenibles que permiten a los moradores de Pedregal prosperar junto a su bosque, no a expensas de él. Es decir, que haya desarrollo, pero desarrollo sostenible. Porque la naturaleza, o sea, tenemos el recurso es para solucionar problemas, ¿verdad? Pero que eso no signifique devastar y que tampoco se satanice el hecho de utilizar tu recurso natural para una problemática social como vivienda, empleo y demás. Entonces esta es la conclusión a la que podemos llegar.
Otra de las conclusiones, pues recuperar un manglar dañado puede tomar muchos años, pero en muchas ocasiones el daño es definitivo, por eso lo que se tiene que evitar es el daño.